Sean todos bienvenidos a nuestro informativo internacional con las mejores noticias. Mucha atención porque Estados Unidos sancionó a Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y ofreció $5 millones por información que lleve a su captura. Así lo informó el secretario de Estado Mike Pompeo. Un lacayo de Maduro usó su posición de autoridad para obtener beneficios personales aceptando sobornos para influir el resultado de causas criminales en Venezuela, indicó a la hora de comunicar la decisión. Así lo anunció el secretario de Estado Mike Pompeo a través de un comunicado en su cuenta de Twitter. El funcionario calificó a Moreno de lacayo del gobierno de Nicolás y aseguró que usó su posición de autoridad recibiendo sobornos para influir en el resultado de causas criminales en Venezuela. Al designarlo públicamente, hoy estamos mandando un claro mensaje. Los Estados Unidos se oponen firmemente a la corrupción, agregó en su publicación. En paralelo, el Departamento de Estado publicó en un comunicado en el que Pompeo indicó que en el marco del programa contra el crimen organizado transnacional, la administración de Trump ofrecerá hasta $5 millones por información que lleve al arresto o a la condena de Moreno. Moreno, exagente de inteligencia y abogado que pasó tiempo detenido por el asesinato de un adolescente, ostenta su puesto desde 2014. Una figura extremadamente cercana a Nicolás, fue uno de los autores intelectuales de maniobras como la declaración de desacato de la Asamblea Nacional, que vació de poder real declarando como nulo todos sus actos. Además, a cargo de la Sala de Casación, ratificó la condena a 14 años de prisión contra Leopoldo López por las protestas contra Nicolás en todo el país en 2014. Moreno ya había sido sancionado en distintas ocasiones por el gobierno de Estados Unidos. La primera acción fue consecuencia precisamente del fallo concerniente al desacato de órgano legislativo en Venezuela. Por esa razón, junto a otros 7 miembros del Tribunal Superior de Justicia, vieron en 2017 congelados sus activos en el país norteamericano, a cuyos ciudadanos se les prohibió además hacer transacciones con ellos. En marzo, en tanto había sido incluido en la lista de 14 funcionarios del régimen que fueron acusados formalmente de hacer actos ilegales por el Departamento de Justicia. De hecho, la cara de Moreno aparecía en uno de los recuadros más prominentes a la izquierda de Nicolás y segundo en importancia junto al ministro de Defensa Padrino. En ese momento, el Departamento de Justicia no ofreció una recompensa monetaria por información que llevara a su arresto, acción que sí tomó con respecto a Nicolás y otras 4 figuras de su gobierno. Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ANC y considerado el número 2 del régimen, por el ministro de Industria y vicepresidente de Economía Tarek El Aissami, por el general y exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, DGCOM, Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones, quien ya había abandonado el régimen y se encontraba en Colombia, se entregó a las autoridades poco después. Por el dictador se ofrecen $15 millones, mientras que por las figuras la cifra es de $10 millones. El 1 de junio, en tanto, el Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ofreció $5 millones por la captura de Jocelyn de la Trinidad Ramírez Camacho, superintendente de criptografía de Venezuela y cercano a El Aissami. Eso implica que Moreno sea la 7ª figura del gobierno de Nicolás en tener una recompensa del gobierno de los Estados Unidos sobre su cabeza este año. De esta manera, el conjunto de recompensas ofrecidas en los últimos meses asciende a los $65 millones. Seguimos en Venezuela, mucha atención, nuevas protestas en el PDVSA amenazan con reducir aún más la producción petrolera de Venezuela. Trabajadores y retirados de la petrolera estatal venezolana PDVSA protestaron el martes en al menos 6 estados por mejores beneficios, amenazando con abandonar el trabajo en áreas clave de una producción que ya se encuentra en sus niveles más bajos en casi 80 años. Los líderes sindicales de las divisiones del PDVSA Occidental y Oriental informaron que cientos de trabajadores de diferentes áreas protestaban en los estados de Monagas, Anzoátegui, Sucre, Zulia, Carabobo y Falcón, entre otros, chocando con las fuerzas de seguridad en algunas áreas. Los trabajadores de la refinería El Palito entregaron una carta amenazando con renunciar a sus puestos si no se satisfacen las demandas, dijo el líder sindical Eudis Girot. Es probable que movimientos similares se repitan en otras refinerías, agregó. Le hemos dado un ultimátum de 10 días para que restituyan los derechos de trabajadores, dijo Girot. Nuestros trabajadores y jubilados están muriendo de hambre. Los salarios ascienden a menos de $10 al mes y la compañía no les ha proporcionado el equipo de protección adecuado.
La mala gestión de Venezuela de su industria petrolera y las sanciones de Estados Unidos han llevado a la producción de crudo a mínimos históricos. Si el malestar laboral persiste, podría agregar más estrés en las refinerías, ya en problemas del país, que luchan por estabilizar la producción de gasolina en torno a 80,000 barriles por día. Además, por las menores ventas externas, los tanques de almacenamiento están casi llenos, obligando a PDVSA a reducir la producción porque no tendrán dónde guardar crudo. Al 9 de julio había 9 millones de barriles de crudo Merey, 16 almacenados en la terminal petrolera de José y solo 800,000 barriles de espacio disponible, mostró un documento interno de PDVSA. Además, hay indicios de que el colapso continúa. La división furrial de PDVSA, al este de Venezuela, que bombeaba 50,000 barriles por día a principios de este año, produjo 17,800 barriles el 12 de julio, según un informe interno. El documento mostró que la empresa cerró más de 60 pozos en varios campos de petróleo liviano del Furrial debido a los altos inventarios. La división occidental de PDVSA produjo 97,000 barriles al domingo, por debajo de los 200,000 barriles por día de marzo, de acuerdo con otro documento. Por primera vez al menos desde el año de 1995, no había plataformas de perforación activas para la extracción de petróleo en Venezuela, mostraron datos del proveedor de servicios petroleros Baker House en junio. La escasez de gasolina se alivió momentáneamente con el envío de 1,5 millones de barriles desde Irán en mayo, pero en las últimas semanas han regresado las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, especialmente en la provincia. El gobierno no ha informado sobre nuevas compras de combustible que son necesarias para satisfacer la demanda local. Continuaremos protestando hasta que logremos nuestro objetivo, evitar que los trabajadores petroleros mueran de hambre en medio de la pandemia, dijo José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Y en otras noticias internacionales de Venezuela les contamos que Iván Simonovic confirmó que el comandante del ELN que juró lealtad a Nicolás fue nacionalizado por la dictadura de Nicolás. El fin de semana el diario El Tiempo publicó unos videos hallados por la inteligencia colombiana en los que el miembro del Ejército de Liberación Nacional Álvaro Díaz Tarazona, alias Edward, juraba lealtad absoluta al presidente Nicolás. Este martes, Iván Simonovic, el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia de la presidencia interina de Juan Guaidó, confirmó que el jefe guerrillero colombiano fue nacionalizado venezolano por el régimen de Nicolás, al igual que a Alex Saab lo nacionalizaron. El jefe guerrillero del ELN, Álvaro Díaz, alias Edward, también resultó favorecido con una identidad legal venezolana. Con ese libertinaje, el gobierno de Nicolás ha entregado miles de documentos a guerrilleros que atentan contra la seguridad del mundo, señaló el funcionario en sus redes sociales. Simonovic acompañó el mensaje con una foto del documento venezolano de Edward, donde aparece la cédula de identidad 25.712.140. Al ser consultada en el Centro Nacional Electoral, se evidencia que el guerrillero vota en el estado de Apure, específicamente en la escuela primaria bolivariana Caño Regreso. Altas fuentes del gobierno colombiano explicaron cómo fue el ascenso de Edward en los últimos años en la estructura del ELN y cómo llegó a obtener la ciudadanía venezolana. Se inició en el llamado Frente Darío Ramírez, pero en 2008 lo trasladaron al Oriental y lo encargaron del trabajo de frontera. Allá se acercó a alias Lenin y a Pablito, y en 2012 lo delegaron al llamado Frente de Trabajo Internacional, con sede en Venezuela. Por eso tiene cédula de ciudadanía de este país desde el año 2017. Desde hace años el gobierno colombiano y gran parte de la comunidad internacional vienen denunciando que el gobierno de Nicolás recibe y da protección a tropas y disidencias de las guerrillas colombianas. En otras noticias les contamos que denuncian al gobierno de Nicolás porque mantiene cerrados a empleados de la televisora estatal BTV que contrajeron COVID-19. Unos 50 trabajadores de la cadena estatal venezolana de televisión BTV que tienen COVID-19 o son sospechosos de haberse contagiado están presos en las instalaciones de la emisora. Así lo indicó este martes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa CNTP tras recibir denuncias de los afectados. Trabajadores de BTP que dieron positivos en pruebas de COVID-19 denuncian estar presos en el canal. Algunos duermen en el piso porque no hay suficiente espacio, otros en un sótano sin señal y sus familiares no pueden hablar con ellos, explicó el CNTP en Twitter. Asimismo, el sindicato subrayó que han podido confirmar que son cerca de 50 trabajadores afectados, de los que 47 dieron positivo en la prueba para detectar la enfermedad. Unos 30 de ellos son del área de prensa, agregó el SNTP, que remarcó que las instalaciones del canal no tienen las condiciones para mantener a este personal.
Finalmente agregaron que según la información con la que cuentan, los empleados no están recibiendo atención médica ni medicinas. Pese a que BTV, acusado de ser la voz del gobierno de Nicolás, ha informado acerca de las muestras de apoyo a los trabajadores desde distintas entidades, no se han pronunciado acerca de su estado de salud ni han mostrado en qué condiciones se encuentran. El vicepresidente y ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, anunció el pasado domingo que 45 empleados de los más de 250 que trabajan en BTV se habían contagiado con el nuevo coronavirus. Y bien, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanilla para seguir disfrutando de más contenidos internacionales en nuestro canal informativo. Hasta pronto.